Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos al análisis del final de una de las series que comenzó quizás sin hacer mucho ruido, pero que ha terminado siendo una de las más interesantes de toda la plataforma de Netflix. Hablo del final de Ozark y de cómo me ha parecido un final muy pero que muy apropiado para el tipo de serie que estábamos viendo. Es un final incómodo, es un final algo insatisfactorio incluso, luego os contaré por qué me parece esto, pero creo que es muy apropiado, como digo, para Ozark. En general, esta parte 2 de la temporada 4 para mí ha estado al mismo nivel de las temporadas anteriores. Es increíble cómo esta serie sabe balancear perfectamente sus tramas y cómo hacer que Marty y Wendy vayan pensando en cambiar de bando de una forma súper bien hilada, y de pronto en un instante cambia toda la perspectiva de la serie y nos sitúa en un escenario totalmente diferente al que nos veníamos haciendo en la cabeza, y eso, como digo, me encanta. Personalmente también os contaré alguna cosa que me ha chirriado quizá un poquito con respecto a la recta final de la serie, ya que creo que venía muy bien, pero tiene algunos problemas de ritmo justo en su desenlace por algunas tramas que no termino quizá de sentir que encajen del todo en este momento de la serie, pero aún así, como os digo, me he quedado muy satisfecho y ahora voy a contaros y voy a analizar por qué esta parte 2 de la temporada 4 y sobre todo el final en sí mismo hacen justicia y honor a lo que ha sido Ozark. Ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis de series, dejad un like para ayudar al vídeo a que se posicione y vamos allá con la review. Vale, para mí el episodio 8, o el primero de esta tanda final de capítulos, es de los mejores de toda esta parte final. ¿Por qué digo esto? Porque me ha sorprendido muchísimo. Es un episodio centrado en Ruth, sobre todo en sus sentimientos y en cómo está digiriendo la muerte de su primo Wyatt. Vemos flashbacks con él, momentos muy bonitos que nos evocan esa tristeza que ella está sintiendo. También tenemos como intenciones de lo que Ruth quiere hacer, es decir, vemos cómo mata a Javi o cómo mata a Marty y a Wendy en su imaginación sin llegar a realizarlo. Y justamente por eso, por haber visto esta parte de la imaginación de Ruth, pensaba que realmente el capítulo no iba a terminar con ella haciendo lo que hace, con ella matando a sangre fría de esta forma tan premeditada a Javier Elizondo. Un episodio muy bien escrito, un impacto muy fuerte al principio de esta parte final de Ozark y además un giro que yo no esperaba porque creía que Javier iba a ser el enemigo o digamos el villano de esta parte final de la serie, pero no, se nos corta aquí. A mí me ha sorprendido muchísimo y, como digo, creo que funciona. Eso sí, estaba expectante de saber cómo iban a hilar las siguientes tramas de la historia. Y justamente vamos a hablar de eso. La primera trama de la que os quiero hablar es la trama de los Byrd con los Navarro y todo el asunto del cartel. Lo primero que debo comentar aquí es que me ha dado bastante miedo la actitud de Wendy a lo largo de toda la temporada. ¿Qué quiero decir con esto? Que con esta ambición suya queriendo salir de todo este lío como una persona importante, como alguien poderoso a nivel económico y con esa fundación que le da tanto prestigio a nivel social, pues por todo esto va a poner en peligro una y otra vez a su familia. Va a querer tensar la cuerda de una forma innecesaria muchas veces, como digo, poniendo en peligro a toda la gente de su alrededor, y eso es lo que más miedo me ha dado. Por otro lado, es duro también ver cómo Marty es un personaje que vive un poco a la sombra de la ambición de su mujer. Sí, tiene recursos, sí, muestra ser alguien fuerte en muchas ocasiones, pero es como que finalmente siempre Wendy termina haciendo lo que ella quiere o él termina haciendo algo para agradarla a ella. Y esto lo vemos muy pronto en esta parte 2 de la temporada 4. Si os fijáis, Wendy miente a Marty sobre cuál ha sido la reacción de Omar, que se enfada muchísimo, dice que va a matar a los dos personajes, y Wendy le cuenta a Marty que todo ha ido muy bien únicamente para ganar tiempo y hacer cambiar de opinión a Omar por su cuenta, pero su familia ahí estaba en peligro. Y Marty se entera de esto, ¿y qué es lo que hace justo después? Pues se propone a sí mismo para ir a México poniéndose en peligro de una forma impresionante, como una solución, es verdad, que es muy válida para la situación que están viviendo los Byrd, pero al mismo tiempo también da la sensación que es para complacer a Wendy. Marty parece que en vez de castigar está recompensando a Wendy por sus mentiras haciendo cosas que ella quiere que él haga. Además también hacen una especie de complot de fingir que Omar ha sido quien ha matado a Javi para ver quién es leal, quién reacciona de qué forma, y eso está bastante bien. De hecho, lo mejor de la temporada casi para mí es cuando Marty está ejerciendo de líder del cartel en México. Esto ha sido una absoluta pasada, ver cómo Marty tiene que endurecerse para hacerse respetar entre la gente tan peligrosa que forma parte del cartel, esos tenientes de Omar
Navarro, cómo tenemos este intento de asesinato y Marty trata de descubrir quién es el traidor haciendo confesar a un hombre a base de torturarlo y matándolo cuando él no ha sido el culpable de esa tentativa de asesinato de Omar, que bueno, sí era culpable de haber desviado fondos y de estar robando al cartel, pero quizá eso no se penase con la muerte, o sí, porque tampoco controló muy bien de ley este cartel. Pero a lo que voy es que haber visto a Marty teniendo que mostrarse duro y férreo, a pesar de cómo él se siente roto por lo que está haciendo, para ganarse el respeto de la gente del cartel, ha sido de lo mejor, como digo, de esta temporada final. La secuencia de la tortura o incluso de la muerte de este teniente son espectaculares. Wendy vuelve a actuar por su cuenta y viendo que Claire Shaw se quiere marchar y quiere hacer un trato ahora con Ruth, lo que hace es llevar a Camila para presionarla, diciendo que el trato que hizo con Javi se tiene que mantener ahora con su madre, sin darse cuenta de que Camila realmente es la que ha intentado matar a Omar Navarro y quien realmente está intentando matarlos incluso a ellos. Como veis, la ambición de Wendy todo el rato va a ser como piedras que los Byers se van a ir tirando encima contra su propio tejado, liando cada vez más y más todo el asunto y complicándolo todo, porque es que Wendy toma una decisión queriendo salvar la fundación, se empeora, como digo, toda la situación y para ponerle solución a eso vuelven a tomar otra decisión en función de lo que Wendy quiere para su fundación, de forma que todo se va enmarañando cada vez más. Uno de los momentos que demuestra que Marty se siente ya realmente incómodo con la situación, que esto explotará un poquito más adelante, pero cuando vemos que Marty ya siente que el vaso está a punto de rebosar, es cuando Wendy literalmente dice que él no tiene que volver a México, que por qué no se pone Camila a liderar el cartel, y aquí Marty mira a su esposa como diciendo: ¿por qué no paras de una vez de tomar decisiones por mí sin preguntarme qué es lo que yo quiero, qué es lo mejor incluso para la situación, y dejas que el resto también actuemos, porque estamos continuamente lidiando con las consecuencias de las decisiones que tú tomas de una forma impulsiva? Pero aún así, Marty tampoco es capaz de plantarle cara de una forma clara a su mujer. El único momento en el que todo explota, o explota entre comillas porque tampoco tiene consecuencias para Wendy, es cuando Marty se enfrenta a este tipo en esa pelea de tráfico. Aquí sí que vemos que Marty realmente está sufriendo por la situación, que está cansado de que Wendy tenga la iniciativa continuamente, pero en vez de pagarlo con Wendy, realmente lo paga con un hombre de la calle, demostrándonos que Marty no tiene realmente agallas de plantarle cara a su mujer. Ojo, no es que esté diciendo que Marty sea alguien débil por esto, sino que simplemente Wendy es alguien con mucho poder de manipulación muy fuerte, a quien no es fácil realmente llevar a la contraria. Y también se deja un poco claro en esta temporada que el amor también es un elemento que hace que Marty se mantenga de esta manera, con lo cual no es una situación tampoco fácil de ver. Hay una serie de factores ahí que terminan haciendo que no sea capaz de salir de esta dinámica de poder en la que Wendy, como digo, tiene más peso. El único momento, además, en el que Marty es capaz de hablar de esto y de expresarlo es cuando habla con su hija pequeña, que esto no tiene ningún sentido a nivel de persona adulta, no tienes que cargarle a tu hija con todo este tema y con más problemas de los que ya tiene. Pero nos refuerza lo que os he comentado, hasta qué punto Marty está subyugado a una situación en la que él no tiene para nada el control y la única vía de escape que tiene en todo esto, en vez de hablarlo con su mujer directamente, es contárselo a su hija, que la hija se le queda mirando en plan: ¿y qué me estás contando? O sea, primero quieren acelerar la extradición de Omar, quieren acelerar todo este proceso para poder sacarlo, y cuando ven que no es viable, y esto es algo de las cosas más guays que hace la serie, de pronto el paradigma cambia totalmente y deciden que van a apoyar a Camila, cambian de plan. Esto está muy bien porque tú como espectador te haces un poco el mapa mental de qué es lo que va a ocurrir con los Byers siendo aliados de Omar, pero cuando esta decisión cambia y deciden ponerse de parte de Camila para que ella sea la líder y matar a Omar, aquí ese plan mental que te has hecho de pronto tienes que borrarlo y hacerte uno totalmente nuevo con las nuevas posibilidades que se abren. Y esto, como digo, la historia lo hace bastantes veces, de manera que rompe todos tus esquemas más de una vez y convierte lo que es la trama y la historia en muchísimo más interesante. Y este es, como digo, uno de los mayores aciertos que ha hecho Ozark, tanto en esta parte final de su historia como a lo largo de toda la temporada. Baraja muy bien los cambios de escenario, los intercala de una forma magistral y hace que la serie sea fresca en todo momento. Y como digo, esto ha funcionado incluso hasta el final de la serie. Camila entonces acepta ser la líder del cartel, pero también habla con Omar una última vez, de forma que Omar se entera que quizá quiera matarlo, pero Camila también se entera de que no fue Omar quien mató a Javi, sino que fue otra persona. Y aquí dejamos esta trama porque después sí que quiero hablaros un poco del final, ya que en el final todas las tramas se entremezclan y sería un poco confuso separar esta parte por tramas. La historia del padre de Wendy esta temporada no ha sido quizá de las que más me ha gustado. Es verdad que el padre de Wendy vemos que es alguien totalmente despreciable,
Su trama tiene cierto interés por la parte de Mel, que es el detective que va descubriendo las cosas y se va dando cuenta de que los Baird están muy relacionados con la muerte de Ben, algo que ya habíamos visto en los capítulos anteriores, y que nos demuestra que este detective realmente es muy pero que muy bueno. Pero como digo, la parte del padre, bueno, no ha estado del todo mal, pero tampoco es de lo que más me ha gustado. Sí que me ha encantado de esta parte el chantaje que Marty y Wendy hacen a Mel, a este detective, que le dicen que bueno, que puede recuperar su puesto de policía si no declara en el juicio en el que el abuelo quiere llevarse a los nietos. De hecho, el chantaje funciona al inicio, porque es verdad que Mel no acude al juicio, aunque bueno, la jueza toma una decisión que no espera a Wendy, que es darle libertad a los chicos de elegir con quién quieren estar. En este momento sí que tenemos uno de los instantes en los que vemos a una Wendy más humillada, ¿no? Quizá el momento en el que está suplicándole a su padre. Tened en cuenta que su padre era un maltratador, que es una sombra de la que ella quizá no ha huido del todo, a pesar de que lo odia, a pesar de que Wendy es alguien ya ahora bastante fuerte. La sombra de quién fue su padre y de cómo la trató y el trauma que le ha quedado por todo ello es algo que no ha desaparecido, y este es uno de los motivos por los que verdaderamente ella no quiere que sus hijos se vayan con él. Y obviamente también está la parte de ego de no querer que su familia se desestructure, pero también digamos que le preocupa cómo puede alguien como su padre, que es un tío que es básicamente alcohólico, que hace daño a la gente de su alrededor, pues el efecto que puede tener esto en sus hijos. Y aquí sí que la vemos totalmente humillada y sufriendo por ello. Y bueno, esta trama también la dejamos aquí en stand-by para ir a ver cuál ha sido la historia de Ruth en esta temporada, que tampoco ha sido tan protagonista como la de los Navarro y los Baird, pero tiene momentos muy interesantes, sobre todo porque yo creo que cierran un poco el arco del personaje de Ruth. Aunque bueno, de una forma insatisfactoria, ya veremos. Aquí quiero hablar del instante en el que vemos la muerte de Ben, un momento que creo que a todos nos ha dado bastante fuerte en el corazón, porque yo, por ejemplo, cuando estaba viendo la escena sentía que quizá nos quería contar que no, que Ben de alguna forma milagrosa podía haber sobrevivido a todo esto, pero según avanza la escena te das cuenta de que no, de que simplemente te están mostrando el instante en el que murió, y es especialmente duro, porque Ben era un alma inocente, alguien puro de verdad en toda esta historia, que se vio involucrado, que quiso cambiar, o que quiso proteger a la gente de su alrededor, pero que todo esto, por saber demasiado, le llevó a morir. Y ver el momento en el que muere es pues muy duro. Hago un paralelismo muy interesante, que es cuando Ben va en el coche asumiendo que se va a morir, diciendo que perdona incluso a Wendy, pero él se pega un golpe con la cabeza en la ventanilla. De hecho se pega más de uno, y es justamente lo que Wendy hace después de que su padre le robe a sus nietos. También se pega un golpe contra la ventanilla. Dicho esto, y después de que Ruth mate a Javi, tenemos la sensación de que Ruth puede empezar a ocupar poco a poco el vacío de poder que ha dejado Darlene, gracias a que Darlene esté casado con Wyatt y ella pueda heredar todo su imperio. Ruth va a ser también una especie de antagonista entre comillas para los Baird, ya que primero es ella quien quiere quitarles la donación de la fundación haciendo el trato con Claire Shaw, con esta mujer de la farmacéutica, y después también es la que de alguna forma le roba el casino y este lugar en el que blanqueaban dinero y tan necesario para liberar a Omar Navarro, ya que ese dinero lo necesitaban cuando Omar estuviese en México para sacarle de la cárcel. Como digo, es un poco antagonista entre comillas de los Baird, pero ella únicamente quiere construirse una vida en la que poder vivir y salir de su situación anterior tan precaria. Además, quizás sea el personaje que más ha sufrido durante todo el transcurso de Ozark, y sentimos que quizá en su trama en esta temporada pueda llegar a un buen lugar y conseguir cumplir sus objetivos. Destaco el momento, una vez más, en el que Wendy por su cuenta amenaza a Rachel con Nelson. Wendy ya sinceramente me está tocando bastante los cojoncillos durante la temporada. Luego como Ruth también, viendo que van a culpar a alguien que es inocente de la muerte de su primo y de su esposa, pues de alguna forma confiesa que no ha sido él el asesino. Esto lo hace por un motivo clave, que es que ella empatiza con el chico que está en la cárcel. Un ladrón, alguien que ha perdido a su familia y que ha terminado haciendo cosas malas quizá por la vida que ha llevado. Ella se ve reflejado en él, porque si os fijáis su historia es muy similar. Confiesa esto aunque pueda ser un problema para ella, porque quiere salvar la vida de ese chico y que no se pase el resto de su vida en la cárcel. Además, el hecho de que la jueza le dé una nueva oportunidad borrándole su historial delictivo es, como digo, esta forma de cerrar el arco de su personaje. Ahora es alguien que tiene un casino, alguien que tiene una oportunidad, alguien que se ha desprendido de ese apellido tan maldito que tenía su familia y que hacía que todos sus miembros terminasen robando, delinquiendo en la cárcel o muertos. Incluso el hecho de que Rachel mate a Nelson también puede quedar en el aire, porque Omar también va a morir, con lo cual sentimos que Ruth tiene todos los ingredientes para poder escapar y para poder crearse una vida nueva empezando de cero y como alguien que ya no vive a la sombra de sus padres y de sus tíos y de la violencia y maldad que ellos le habían inculcado. Pero aquí es donde llegamos a la sensación de que el final de Ozark es un final realmente incómodo. Y os voy a contar por qué y por qué esto es totalmente apropiado
para la serie. Pero antes de llegar a la parte que me gusta, tengo que decir que hay un par de cosas de la trama final que no me han gustado nada porque siento que rompen totalmente el ritmo, que no entiendo por qué las han incluido porque tampoco tiene realmente un interés narrativo excesivo, ni a nivel de simbología ni a nivel de nada, como es por ejemplo que Wendy entre en el psiquiátrico durante medio capítulo. Es que esto suena como un poco absurdo. Es verdad que está como la parte del chantaje para que sus hijos vuelvan y no estén con su abuelo, que se deja caer la idea de que pueda tener algo similar o una parte pequeña de lo que podía tener su hermano, pero que esto siento también que es una parte de su mentira, y no sé, como que de pronto me ha frenado bastante la historia. No entendía por qué estaba en el psiquiátrico en un momento tan clave de la historia, y ya os digo que para mí me ha sacado un poco del ritmo tan bueno que llevaba todo. Al igual que sí, el accidente que vimos al inicio de la temporada 4 de la parte 1, pues bueno, ahora tiene lugar, es un accidente que puede tener un significado metafórico, como dice Wendy, de que la familia va a salir bien parada, pase lo que pase, pero no sé, también ha sido un poco raro que ocurra, que no tenga consecuencias a nivel narrativo más allá de esa simbología, y de que simplemente pase al día siguiente todo sigue igual. Para mí es un poquito una trampa que se hace al principio de la temporada 4 para mostrarnos algo en apariencia muy grave que va a sufrir la familia, pero que después no tiene ni media consecuencia para nadie. Así que no sé, tanto lo del psiquiátrico como la parte del accidente no me han gustado especialmente. Pero ahora tengo que centrarme en lo que sí que me parece una absoluta pasada, que es toda la parte de la gala, toda la parte de cómo Claire Shaw, ante el miedo y la amenaza increíble que Camila le lanza en esta gala, termina diciendo que fue Ruth quien mató a Javier. O sea, aquí cuando lo dice digo, no puede ser, pero cállate, no lo cuentes, y sientes que todo se está desmoronando incluso más de lo que ya venía haciéndolo toda la temporada. La clave en todo esto es que la versión de Claire y la versión de Wendy sobre lo que pasó ese día no coinciden. Wendy le contó a Camila primero que habían tenido 2 reuniones presenciales con Javier, pero en cambio Claire dice que tuvieron una reunión y que después ella habló por teléfono. Y aquí ya es cuando Camila va a muerte a por ella. La parte de la muerte de Omar sale muy bien, de hecho esto entendemos que va a hacer que Camila verdaderamente ascienda en el cartel, con lo cual toda la trama esa del FBI y todo va a salir bien, van a seguir las incautaciones, los Baird van a seguir blanqueando dinero, pero de una forma legal, entre comillas, como parte del complot, con lo cual van a estar limpios a nivel delictivo, pero nos quedan aún los 2 momentos más duros y más apropiados de este final de Ozark. El primero es la muerte de Ruth. Esto es algo que me ha dolido muchísimo porque, como digo, su personaje acababa de cumplir su arco, tenía su nueva oportunidad de ser alguien diferente, de vivir una vida mejor, algo que nunca hubiera podido tener si todo hubiera seguido igual en su familia, habiendo incluso ayudado a Wendy a recuperar a sus hijos, amenazando a su padre, que esto ya es el colmo, pero esto se corta por culpa de Marty y de Wendy, que sí, que si Ruth no hubiera matado a Javi, esta venganza no hubiera tenido lugar, pero al mismo tiempo, Ruth llegó a matar a Javi por la espiral tan oscura en la que había entrado por culpa de los Baird, de Marty y de Wendy. Fijaos en toda la gente que ha perdido el personaje de Ruth, su padre, sus tíos, su primo, está absolutamente sola y en este momento de soledad es cuando decide matar a Javi. Todas estas muertes provocadas de alguna forma u otra por Wendy y por Marty es un daño colateral del bienestar de la familia y como tal muere sola al lado de la piscina, que simboliza aquí esa oportunidad de una nueva vida y de un nuevo comienzo que estaba forjándose. Es una de las muertes más injustas de toda la serie, pero es que esta serie nos lleva hablando de injusticias todo el tiempo. Marty y Wendy se salen con la suya mientras la gente de su alrededor sufre y muere. Ese es, digamos, el tema central de la historia. Por eso la escena de la muerte de Ruth está montada de forma que se intercala con imágenes del éxito de la gala benéfica, porque ella no ha sido más que otra pieza a sacrificar en los planes de éxito de los Baird. Es verdad que a Marty le importaba mucho Ruth, pero al final tampoco ha podido hacer nada por ella. Teníamos un poco la duda de si realmente toda la familia iba a conseguir llegar viva hasta el final del cuento, y de hecho por eso llega aquí el final con el detective. El detective parece que va a ser ese elemento que ha atado todos los cabos, que ha juntado todas las piezas y que va a hacer que el sueño de esa gente mala no se vea cumplido. Pero aquí nos damos cuenta de 2 cosas: cómo los hijos de los Baird también han sido arrastrados por esta oscuridad y son ellos quienes terminan salvando a sus padres, lo cual es también a todas luces injusto para ellos por estar viviendo todo esto. Jonah no tendría que estar disparando el arma para proteger a sus padres. Y luego esa moraleja tan dura y tan injusta que nos regala la serie de que muchas veces la gente mala,
la gente que hace sufrir a todas las personas de su alrededor, que mueren por su culpa, a veces se sale con la suya. Y sí, Marty es el protagonista, Wendy es la protagonista, la familia en general es la protagonista, y tú como espectador, entre comillas, te alegras de que sigan vivos, pero te das cuenta de cuál ha sido el precio de que salgan adelante. Han hecho absolutamente lo que han querido, han manipulado a todo el mundo, ha muerto muchísima gente por el camino por su culpa, y aunque ganan, tú como espectador no terminas de sentirte bien. Porque Mel, el detective, era un buen tío, quería hacer el bien a toda costa y eso le valió la muerte, porque Ruth quería su oportunidad, la tuvo, la consiguió, limpió su nombre y aún así terminó muriendo por todo lo que estaba ocurriendo. Y se me ocurren un montón de personajes que han pasado por lo mismo, como por ejemplo el cura, la familia del cura de la primera temporada y todo esto. Lo único que se escapa, entre comillas, el único vencedor de verdad de esta historia y que no se dejó salpicar del todo por la maldad de los Byrd es irónicamente Kerry, que encuentra su sitio en esta congregación religiosa y se escapa de la ciudad. Alguien que todo el rato había sido manipulado por los Byrd, pero que finalmente, bueno, encuentra su sitio y es feliz. Y es irónico que este personaje sea el único, o de los únicos, que consigue escapar de las garras del imperio que habían creado Marty y Wendy. Ya os digo, un final perfecto para los protagonistas, pero que se siente agridulce por el precio que hemos pagado para conseguirlo. Y hasta aquí mi review de Ozark y de su final. Espero que me contéis qué os ha parecido, si habéis sentido como yo esta sensación agridulce por todo el daño que han causado Marty y Wendy a la gente de su alrededor, contádmelo en los comentarios. Ya sabéis, suscribíos y dejad un like para no perderos más análisis de series, y nos despedimos de una serie que para mí ha sido espectacular. Estas pequeñas cosas que no me han gustado quizá de su final o del ritmo en el final no empañan una serie muy pero que muy buena, de las mejores de los últimos años podríamos decir. Así que nada, estoy muy contento, ya sabéis, suscribíos, dejad un like y nos vemos dentro de poco por el canal. Hasta pronto.